Hola chicos, en este vídeo vamos a ver el aceite de motor del fabricante Cronoil con el modelo Expulsa RR5W50. Dicho aceite está declarado que cumple con la norma API-SP y con la norma JASO MA2, lo cual nos quiere decir que este modelo de aceite puede ser utilizado perfectamente en motores de gasolina, ya que cumple la norma API-SP, y también puede ser utilizado en motos con embrague bañado en aceite, ya que la norma JASO MA2 viene a decirnos justamente esto, de que dicho aceite puede ser utilizado en ese tipo de motos que tienen el embrague bañado. Como ya es habitual, voy a someter este modelo de aceite a pruebas de viscosidad a 26 grados, a 40 grados y a 100 grados, y de esta manera podemos intentar conocer un poquito mejor de cómo está formulado un aceite 5W50 de motos, y al comparar con diferentes modelos que ya han pasado por el canal, pues podemos sacar una conclusión y una mejor percepción de qué tipo de aceite base ha utilizado este fabricante, de si se trata de un aceite excesivamente cargado de polímeros pesantes o es un aceite de bases muy fuertes. Pongo en pantalla la ficha técnica de este modelo de aceite Cronoil Expulsa RR5W50. Es con fecha de 24 de julio del año 2025. En esta ficha el fabricante nos está diciendo de que ha formulado un aceite sintético. No obstante, aquí hay que mencionar de que no está mencionando de si se trata de un aceite full synthetic o de si se trata de un aceite 100% sintético. Por lo tanto, la palabra sintético es muy ambigua y podría tratarse de una mezcla sintética donde ha utilizado diferentes tipos de bases. Como ya he mencionado, el fabricante ha especificado de que se trata de una formulación API-SP JASO MA2, lo cual nos sugiere de que este modelo de aceite ha sido reformulado, ya que anteriormente este modelo de aceite existía con la API-SL y posteriormente ha sido actualizado a API-SN, y ya en la actualidad, en el año 2025, está con el API-SP. No es de extrañar que en un par de meses o en un tiempo breve este modelo de aceite empezase a cumplir API-SQ, ya que este fabricante por lo visto ya dispone en su catálogo de aceites que ya están cumpliendo con API-SQ. Por lo tanto, aquí se puede decir de que está cambiando continuamente las formulaciones de este modelo de aceite. Vemos de que ha declarado densidad a 15 grados 0,84. Vemos el valor de bombeo en frío a menos 30 grados 4440. Viscosidad cinemática a 40 grados 114 centistoque, a 100 grados 18 centistoque, lo cual da un índice de viscosidad de 176, punto de ignición 226, punto de fluidez menos 54 grados, índice, lo que es el TB en la reserva alcalina 7,1, cenizas sulfatadas 0,82, el HTHS 4,49 y el valor de evaporación NOAC 7,3. Bien, aquí se puede decir que lo que es el bombeo es bastante bajo, ya que el límite máximo está en 6600, lo cual sugiere de que este modelo de aceite no está en la parte alta de lo que es la propia tabla. Obviamente esto dependerá mucho de qué tipo de aceite base se ha utilizado y nos sirve siempre de ejemplo como para poder determinar si se trata de un aceite base muy fuerte. Pero bueno, siempre es un valor que nos puede servir de cierta utilidad, y en este caso, pues bueno, como este valor está en prácticamente en tabla media, no está en la parte alta, pues se puede más o menos intuir de que este aceite no está formulado exclusivamente con, digamos, la máxima posibilidad de formular un aceite de, digamos, de mayor contenido de aceite base fuerte, lo cual sugiere de que aquí probablemente hay bastante polímero plástico utilizado en esta formulación. En cuanto a los valores de 40 y 100 grados con este índice de viscosidad de 176, pues más o menos diría que es acorde a un aceite de ese tipo. Punto de ignición 226 grados, probablemente eso puede variar con un método estándar del D92, y solamente viéndolo así de esta manera es mejor no sacar conclusiones, ya que
puede ser un valor totalmente diferente a lo que es el método D92. Al no especificarlo de esta manera y qué método ha utilizado, es preferible no tener en cuenta y no tomar decisiones de qué es lo que han utilizado. Punto de fluidez menos 54 grados es bastante elevado, lo cual sugiere que aquí las bases que ha utilizado este fabricante fluyen muy bien a muy bajas temperaturas, algo poco habitual en aceites de este tipo de moto, ya que por norma general las motos no se sacan a muy bajas temperaturas. Pero como este modelo de aceite tiene una aprobación API-SP, puede ser utilizado perfectamente en motores de gasolina, y en caso de que alguien lo quiera utilizar en un motor que tiene que hacer arranques a muy baja temperatura, pues este modelo de aceite está preparado para tal fin. Lo que es el TBN, lo que es la reserva alcalina 7,1, es relativamente bajo. Diría que es un valor bastante bajo, de los más bajos que podemos decir de que existen. Tampoco he probado muchos 5W50, tampoco tengo mucha experiencia en ese tipo de aceites de moto, pero se me antoja decir de que es un valor muy bajo. Vemos de que hay una declaración de ceniza sulfatada de 0,82%, lo cual efectivamente nos sugiere de que efectivamente es un aceite muy bajito de aditivos, muy bajito de ceniza sulfatada. Esta reserva alcalina de 7,1 también nos está delatando esto, y parece ser que se correlaciona bastante con la propia ceniza sulfatada, lo cual nos puede indicar de que lo que es el contenido de calcio y de magnesio en esta formulación evidentemente no es muy elevado. Aparte de esto, los aceites con API-SP de motos se han visto de que han sufrido una drástica reducción a lo que se refiere el ZDDP, lo cual, por norma general, los aceites API-SN, API-SL solían rondar alrededor de 1000-1200 partes por millón de ZDDP, y muchos aceites de motos con la norma API-SP han ido a buscar el contenido de aproximadamente 800 partes por millón de ZDDP, y de esta manera también se consigue bajar muchísimo lo que es la propia ceniza sulfatada. Probablemente en esta unidad, en esta formulación, tenemos exactamente el mismo escenario de una reducción drástica de lo que es el ZDDP, y de ahí esta drástica reducción de ceniza sulfatada. El valor HTHS es de 4,49, no voy a opinar nada al respecto. Y en cuanto al NOAC, que es un valor relativamente bajo, 7,3, obviamente ese valor NOAC no siempre se correlaciona con lo que sucede en la vida real en un motor de combustión, ya que tenemos evidencias, tenemos pruebas, tenemos artículos publicados, estudios publicados en SAE, donde los investigadores han sugerido de que este NOAC realizado en una prueba estática a 250 grados no se correlaciona con la actualidad, y muchos motores modernos prácticamente no necesitan ese tipo de prueba de NOAC tan obsoleta, muy antigua, que la industria lleva utilizando durante muchísimos años. Y en este estudio se ha determinado de que muchos motores modernos con una prueba NOAC a 150 grados se correlaciona bastante más con la propia realidad de lo que sucede en un motor. De ahí que la propia industria, para cierto aceite de baja viscosidad, ha tomado la iniciativa de reducir el NOAC a 150 grados. Veremos si más adelante este NOAC también lo aplican a todos los demás aceites. Por el momento, este NOAC nos está sugiriendo de que es un aceite formulado con bases que resisten muy bien lo que es la propia evaporación. No obstante, una cosa es evaporación en una prueba estática, y otra cosa muy distinta es el propio aceite circulando en el propio motor. Aparte de esto, en un motor de combustión existen dos fases de consumo: fase de evaporación y fase líquida. En todo caso, el NOAC puede abordar lo que es una fase de evaporación en una prueba estática obsoleta, pero no puede abordar lo que es una prueba de evaporación real en un motor real, donde existe recirculación de aceite, donde existe una refrigeración de aceite, y también no puede abordar lo que es la fase de consumo líquido. Por lo tanto, lleva cuidado a la hora de elegir un aceite basado en una prueba NOAC obsoleta que no se correlaciona con la realidad de lo que sucede en un motor. Bien, a continuación vamos a ver la ficha de seguridad de este modelo de aceite Chronoil Expulsa RR 5W50. Esta ficha de seguridad es la última disponible de 23 de enero del año 2025. Vemos de que este fabricante está declarando uso de mezcla de aceites minerales entre un 10 y un 20%.
con un asterisco donde nos está indicando de que puede contener una gran cantidad de números CAS que estamos viendo en la parte de abajo, lo cual en ningún momento nos quiere decir exactamente cuál es el aceite base que ha utilizado. Obviamente puede ser cualquier cosa, ahí ya no se puede decir absolutamente nada, simplemente nos está indicando de que podría haber utilizado cualquiera de estos CAS. Bien, a continuación vamos a ver el apartado 9, donde podemos observar de que han declarado punto de congelación menos 54 grados y podemos ver el punto de inflamación. En este caso sí que en ficha de seguridad consta el método D92 226 grados, lo cual sí nos sirve de referencia y nos sirve para poder comparar con otros modelos de aceite. Podemos ver la viscosidad cinemática 40 grados, 114 centistoques y también podemos ver lo que es la densidad 0,84. Bien, a continuación voy a mostrar la prueba de viscosidad de un lote que yo he comprado que me ha venido con la última norma que estaba disponible en este momento de comprar el modelo de aceite con API SN. Recordar que este modelo empezó saliendo con API SL, posteriormente lo han actualizado a API SN y en la actualidad está con API SP, lo cual nos puede dar cierta indicación, pero no confirmar de que la última versión que se está vendiendo en la actualidad con API SP tiene exactamente la misma formulación. Así que es lo que hay. Voy a enseñar lo que yo tengo, lo que yo dispongo. He gastado mi dinero en comprar este modelo de aceite. Me ha venido como me ha venido y lo voy a mostrar en el canal. Así que es lo que te puedo ofrecer. Empezaré por la prueba de viscosidad a 40 grados. Realizo doble prueba y la media de la doble prueba es de 106,54 centistoques. En la prueba de viscosidad a 100 grados nuevamente realizo doble prueba de viscosidad y obtengo una media de 16,92 centistoques, lo cual la relación entre estas dos viscosidades a 40 y 100 grados me da un índice de viscosidad de 174. Y bien, en la prueba de viscosidad a 26 grados, nuevamente realizo doble prueba y obtengo una media de 39,18 minutos. Bien, estos valores que se han obtenido en la prueba de viscosidad a 26 grados, a 40 grados y a 100 grados, tal cual no nos pueden decir gran cosa, a no ser que hagamos una comparación con otro modelo de su categoría. Por desgracia, no dispongo ningún otro modelo 5W50 de motos. Esto literalmente es bastante poco habitual en motos y por norma general en motos lo que más se puede ver son aceite 10W50 y 15W50. Por lo tanto, no tengo con qué comparar ni tan siquiera he probado aceites de coche con 5W50, pero bueno, iré probando cositas, iré comparando y ahora mismo solo se me ocurre comparar con diferentes modelos de aceite que yo dispongo. De un modo u otro podemos intentar descubrir cómo está formulado este modelo de aceite. Para empezar lo voy a comparar con el último modelo que he probado en el canal, el aceite de moto Eni E-Ride 15W54T. Este modelo de aceite obviamente tiene aceite base muchísimo más fuerte comparado con este Cronoil 5W50. Podéis ver cómo se comparan. Diría que la diferencia es bastante grande a 40 grados y estos dos modelos no se pueden comparar y no se deben de comparar. Aparte de esto, el aceite Cronoil 5W50 debe de cumplir una prueba de bombeo a menos 30 grados y el aceite Eni E-Ride 15W50 lo debe de cumplir a menos de 20 grados. Obviamente esto lo digo simplemente para que vosotros sepáis de que este fabricante Cronoil, cuando está especificando de que su modelo es un aceite 5W, significa de que este fabricante debe de realizar la prueba de bombeo a menos 30 grados y el fabricante Eni E-Ride con el modelo 15W tiene que realizar la prueba de bombeo a menos 20 grados, lo cual significa que a la hora de poder formular no hay carta blanca para hacer todo lo que se quiere y por lo tanto en función de este criterio de poder certificar un aceite 5W o 15W, pues hay que seguir estos criterios de bombeo de la tabla SAE J300 y esta carta blanca literalmente no existe. Por lo tanto, hay que
tener en cuenta de que los milagros no existen y a la hora de poder formular y certificar un modelo de aceite hay que cumplir con estos requisitos de la tabla SAE J300. Bien, ahora a continuación se me ocurre comparar este modelo de aceite del fabricante Cronoil 5W50 con el modelo Cepsa Traction SAE 30. Básicamente, pongo en pantalla, podéis ver que la viscosidad cinemática a 40 grados es bastante pareja, lo cual nos sugiere que efectivamente esto sí que lo podemos comparar. Como podéis observar, el tiempo a 26 grados cambia drásticamente, ya que este modelo SAE 30 no utiliza polímero espesante, no tiene ningún tipo de necesidad de poner polímero plástico. Podemos ver que la viscosidad a 100 grados es muchísimo más baja, independientemente a esto podemos ver de que el tiempo a 26 grados es bastante superior. Estos 4 minutos aproximadamente de diferencia, incluso 5 minutos rozando, es un tiempo considerable, un tiempo bastante importante, lo cual nos puede decir que lo que es la viscosidad de aceite base de un aceite Cronoil 5W50 es un aceite prácticamente lo más cercano a un SAE 30 sin polímero espesante. Aún así es bastante menos viscoso que un SAE 30 y simplemente está bastante cargadete de polímero plástico. No hay otra forma de hacer esto, en todo caso tiene que ser de esta manera. Pero bueno, esto es un canal de lubricación. Yo me dedico a probar los aceites, tengo un viscosímetro, tengo una afición y yo como aficionado quiero saber que esto, cómo está hecho este aceite y qué cantidad de polímero plástico existe en esta formulación 5W50. Obviamente yo seguiré probando aceites 5W50 de coches de todo tipo y me gustaría poder encontrar algún modelo 5W50 con un bombeo TTS al máximo, es decir, rozando el límite máximo de 6600. Vemos de que aquí Cronoil lo ha formulado, el último modelo lo ha formulado con 4400, lo cual sugiere que hay un margen bastante elevado hasta llegar a la parte alta. Obviamente esto es para la versión APS-P y yo estoy probando la versión APS-N, lo cual también es cierto de que podrían haber cambiado totalmente entre un aceite y otro aceite. Esto no lo puedo decir. Bien, ahora a continuación voy a hacer una comparativa con un modelo de aceite 10W40. No sé si le pasa a alguno más, pero a mí personalmente me pasa bastante, ya que antiguamente, antes de abrir yo el canal, hace muchísimos años he tenido diferentes vehículos. Eh, por no generalizar demasiado, diría que he tenido prácticamente los motores Renault K9K, he tenido HDI, he tenido Mercedes, diferentes versiones. Y la verdad es que me acuerdo perfectamente, hará unos 10 15 años, en España estaba bastante de moda, incluso casi 20 años diría. En España estaba de moda utilizar muchísimo el famoso aceite Móvil 1 5W50 y este modelo de aceite 5W50 se estaba poniendo prácticamente a todo, a todo, a todo. Literalmente los fabricantes no estaban permitiendo utilizar 5W50 en mecánica 1500 DCI K9K, no estaba permitido utilizar en HDI, pero los entusiastas siempre, digamos, mucha gente, conozco gente de que lo han utilizado. Yo personalmente nunca lo he utilizado en ningún motor mío, siempre me he mantenido lo más cercano a un 1040, 550 prácticamente diría que nunca he utilizado, pero conozco muchos casos de usuarios que lo utilizaron durante muchísimos kilómetros y era muy típico encontrarse opiniones de expertos, supuestos expertos en lubricación, que decían que con un 550, cuando lo estás poniendo en un motor que no está preparado para utilizar, se están abriendo lo que son las tolerancias del motor. Esta palabra tolerancia, abriendo tolerancia, siempre me ha chocado, siempre me ha parecido un poco absurdo cuando simplemente se tiene en cuenta una viscosidad en base a todo, polímero de plástico, aceite base, todo. Nadie ha cogido, ha dicho, oye, voy a hacer una prueba comparativa de ver cuánto es el aceite base de un 1040 típico y de un 550 cargado de polímero espesante. Así que llegó la hora de poder realizar esta prueba. Y te pongo en pantalla un aceite exclusivo para diésel del fabricante Shell con el modelo
HX7-10W40, un modelo que cumple ASEA A3B4. En el canal hay un vídeo bastante a fondo comparando diferentes modelos de este fabricante Shell HX7-10W40. Así que puedes ver esta versión diésel que tiene una viscosidad cinemática a 40 grados de 100 centistoques, lo cual es lo más parecido a este Crown Oil Expulsa 5W50 que tiene 106,54. Obviamente hay bastante diferencia, pero diría que es lo más parecido que tengo en este momento a la hora de comparar. Viendo lo que es la viscosidad a 100 grados, siempre lo he dicho que eso no es tema, básicamente porque esto en función de la dosis de polímero plástico al final acaba marcando la diferencia. Pero fijaros a lo que se refiere a lo que es la viscosidad del aceite base a 26 grados. Tenemos un tiempo bastante parecido. 38,56 minutos del 1040 y 39,18 minutos de este 550, lo cual para mí es bastante obvio de que tenemos un aceite base lo más parecido posible de, digamos, un 550 de ese tipo del fabricante Crown Oil es lo más parecido a un 1040 fuerte de un aceite para motor diésel, lo cual simplemente es imposible que con un aceite 5W50 cargado de polímero plástico vas a abrir tú las tolerancias de un motor que ya de por sí está diseñado para utilizar viscosidad 10W40 o 5W40. Así que quizá esto es con lo que yo me quedo con hacer ese tipo de prueba, básicamente para poder entender cómo está formulado un aceite de ese tipo de este fabricante Crown Oil. Bien chicos, tengo más aceite 5W50, tengo bastantes modelos de aceite probados que no he sacado en el canal. Prometo ponerme las pilas, ir sacando todo lo que no he ido sacando de usuarios, tanto aceites míos. Obviamente he gastado dinero, esto hay que publicarlo, intentar recuperar toda la inversión que tengo invertido en comprar aceite y mostrarlos en el canal de aceite motor. Así que sin más, espero de que este vídeo te haya sido útil, espero de que has podido encontrar alguna respuesta a ciertas dudas que siempre hemos tenido muchos entusiastas con estos aceites 5W50. Yo personalmente me acuerdo de la época de joven cuando este modelo, el Móvil 1, digamos en España es el más famoso, digamos, de todos los aceites del fabricante móvil que se estaba utilizando muchísimo por muchos entusiastas y la verdad que pues siempre he tenido esta duda. También lo voy a sacar en el canal, lo tengo comprado, lo voy a probar, tengo experiencia de usuarios que también me lo han mandado motores gasolina, atmosférico, BMW, motores relativamente potentes. Vamos a enviarlo al laboratorio, vamos a ver qué es lo que da un aceite 5W50, lo voy a probar con el viscosímetro, aceite usado, aceite virgen, vamos a hacer comparativa, comentaré experiencia de usuarios que lo han utilizado, gente que lo pone, va muy bien, a partir de 5 o 6 mil kilómetros empieza a tragar aceite. En fin, vamos a ver qué pasa con la degradación, qué sucede con estos polímeros plásticos. En fin, todo esto es un mundo enorme. No sirve ver los aceites tal cual, virgen, que son muy bonitos, siempre aparentan muy bien. Lo que más me interesa ver cómo funcionan, qué tipo de degradación tiene y sobre todo cuál es el resultado final. Mientras que el resultado final es positivo, es lo que hay que ver. Así que muchas gracias por ver el vídeo hasta el final. Hasta la próxima.